Feliz día, gente bonita, feliz tarde, feliz noche, donde tú te encuentres. Hoy estamos en un encuentro muy especial con una jornada de live maravilloso. Un live con María José nunca cae mal y con un tema tan interesante como el del día de hoy. En el día de hoy tenemos como tema, ya se los voy a presentar, el, un live con María José nunca cae mal con el hiperfoco en el TDAH. Tenemos como invitada a María García, una invitada de categoría que ya tenemos aquí conectada. Ya le voy a dar la invitación, vamos a esperar aquí unos momenticos. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan especial del hiperfoco, tan importante saberlo del foco, porque este TDAH le cuesta tanto enfocarse, porque existen diferentes variantes en su comportamiento con el hiperfoco. Y algo importante, quien le está hablando en el día de hoy, como siempre, es María José Suárez Nóbrega. Soy terapeuta emocional de pareja y especialista en el TDAH y en el autismo y psicopedagoga. En este encuentro, como se los dije, tengo una invitada que se llama María García, que es una coach especializada en el TDAH, y quien más nos puede dar información más valiosa que ella, nadie. Entonces nos vamos a ir a unas experiencias reales de ella, y ella está aquí hasta el final de este live dándole el toque especial a cada una de las preguntas que fueron formuladas por ustedes en la mensajería, y que puede darnos una visión más allá de qué es este tal hiperfoco en el TDAH. Tal como ustedes lo planteaban en las preguntas, me desfocalizo, ¿qué hago? Ella nos va a decir de qué manera los vamos a enfocar aquí. Yo voy a ir colocando el tema mientras ustedes me van diciendo de dónde se conectan el hiperfoco. Vamos a ver de dónde se conectan, gente bonita. Mientras yo voy colocando aquí el tema, el hiperfoco en el TDAH. Ok, conociéndose también que el TDAH es uno de los trastornos de la neurodiversidad que se caracteriza por tener una hiperactividad, un hiperfoco, como lo vamos a comentar en el día de hoy, y tiene unas conductas atípicas. Por ejemplo, se desfocaliza, le falta contacto visual, le cuesta seguir normas, los límites. Y bueno, yo voy a dejar de compartir ni más ni menos aquí. Voy a dejar de compartir para buscar a la invitada en el día de hoy. Déjeme buscarlo a Educa TDAH, María García. Conecte y que nos dé esta premisa del hiperfoco, en donde mucha gente lo han visto como una característica determinante del TDAH. Hola, ¿cómo estás, María? José, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Yo muy contenta de estar contigo. Y bueno, sé que en el campo de este tema nos tienes muchos SOS, por llamarlo así, a esta población que tanto requiere de acompañamiento, de ayuda, y porque no es lo mismo contarlo que vivirlo. Y Eso ellos es. están aquí viviéndolo y diciéndose cómo hago yo para no desfocalizarme o estar en diferentes alternativas al mismo tiempo. Cuéntanos de ti, quién eres tú, a qué te dedicas. Bien, yo soy María García, soy de España, soy coach especialista en TDAH y me especialicé porque yo tengo TDAH. Y Okay. hubo un momento en mi vida en el que esto me interesó muchísimo porque yo quería saber más de mí y dije, oye, ¿y por qué no me lanzo a ayudar a más gente? Me formé un poco en coaching sobre todo y luego me formé un poquito más en TDAH, pero realmente todo lo que me enseñaban yo ya lo sabía porque lo había vivido. Entonces continué estudiando y actualmente pues sigo estudiando y sigo estudiando todos los días, ¿no? Porque esto es un trabajo que tú lo sabrás de estudiar diariamente. Sí, es algo importante de estudiar, y que, como yo digo, hay una neurodiversidad y hay una neurocantidad de individuos, porque eso es lo que hay, que son diferentes. En el TDAH no se puede decir que hay un patrón específico, sino que cada uno tiene, pero hay características muy particulares. El hiperfoco es uno de ellos, en donde cuesta mucho centrarse, mucho tiempo, también cuesta entender, prestar atención, y muchas veces estas personas terminan frustradas y muchas veces sienten también que no pueden evoluir en su vida porque no consiguen cómo centrarse en una actividad, y de repente vemos que hay muchas cosas, como un disparo de muchas informaciones al mismo tiempo, que es por causa de este cerebro neurodivergente que no se puede comprender. Ahora, nosotros, por ejemplo, para comenzar, el hiperfoco, por supuesto, es una característica que tiene el TDAH, en donde se desfocaliza de algunas actividades y empieza a hacer una actividad, termina en otra y al final no termina en ninguna, o muchas veces termina una de las cuales no tenía pensado. Ahora, ¿cómo definirías tú el hiperfoco desde tu enfoque del TDAH de una forma más sencilla?
Bien, yo pienso que el hiperfoco, bueno, para mí lo que es el hiperfoco es poder tener la enorme capacidad de poder concentrarme durante muchas horas en una cosa que tú has dicho, en una sola cosa. Lo que tú has dicho muy bien es que a lo mejor yo me centro en una cosa y dejo de lado todas las demás. Eso es cierto. Pero para mí, que yo siempre hablo de superpoderes, también lo considero como un superpoder, porque el hecho de poder estar concentrado y poder todos los días potenciarlo para que yo pueda estar sentada, concentrada, trabajando y productiva, a mí me parece una maravilla. Entonces, a veces está bien, otras veces te pasa lo que tú has dicho, que es, no, es que me concentro demasiado y se me olvida todo lo demás. Bueno, también puede ser, eso sí que es verdad que suele ocurrir mucho. Sí, y hay algo importante que es el hecho de que hoy en día las actividades, por ejemplo, tú trabajas a nivel individualizado desde tu casa y si este hiperfoco ocurre en donde tú te focalizas bien en una actividad y después viene otra, puede ser subsanado, pero cuando es a nivel social es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de que en el TDAH no se construyen las actividades debido a que están haciendo una cosa, salen de otra, se centran nuevamente en esta. Y hay algo importante que yo siempre hablo con las personas que tienen TDAH: trata de enfocarte, trata de pedir que necesites tu espacio, trata de estar, porque si no existe el hiperfoco de por sí. Porque empiezo yo a pensar, de repente mi cabeza piensa en la cocina, y de repente me fui a la cocina y no sé cómo llegué otra vez a la computadora, y de la computadora estoy metida en el baño, y existe una variabilidad de pensamientos. Ahora, el TDAH ocurre en todos. ¿De qué manera tú consideras o te das cuenta que estás en este hiperfoco, por ejemplo? Bien, yo algo que he estado trabajando durante mucho tiempo es poder controlar este hiperfoco que tú dices, pero se puede controlar. Se pueden pequeñas herramientas para ello. Entonces, para mí es muy importante cómo me puedo meter yo, por ejemplo, en hiperfoco. Lo primero siempre tener como una pequeña rutina antes de entrar en una actividad. Entonces, por ejemplo, tonterías tan simples como siempre que me siento a trabajar, me pongo la misma música o me pongo la misma bebida. Que mi cerebro entienda que es el momento de sentarse a hacer esa tarea y que Ok. vamos a estar un tiempo haciendo esa tarea, por ejemplo. Sí, porque fíjate que eso que tú has dicho es muy cierto. En el TDAH, sobre todo cuando son los niños y tienen este proceso de integración social o escolar, muchas veces ocurre este hiperfoco, en donde no escuchan a la maestra, quieren jugar con esto, quieren hacer la actividad, pero al mismo tiempo se pararon y hicieron toda esta parte. Nosotros muchas veces tratamos de que este hiperfoco se vaya direccionado en un interés de él. Por ejemplo, vas a llevar el carrito que tienes en el bolso y acuérdate que tienes que terminar todo para sacar el carrito y tal, tal, tal. Entonces, el hiperfoco podrías considerar que se puede establecer teniendo cosas de interés que hagan que la persona se focalice o preste atención. Tiene que tener aspectos que le llamen la atención, que le gusten. Porque, por ejemplo, yo conozco muchos TDAH que no le gusta la Navidad. Esas celebraciones muchos no les gusta. Pero ¿qué ocurre? Bueno, si tú le hablas de que va a haber una torta de chocolate, que no debería comerla, pero la van a comer, ya lo ven de otra manera. ¿Cómo me hablas tú de en qué momento ellos pueden saber que están en un hiperfoco? Vale, el indicio más importante del hiperfoco es saber que no te estás moviendo o que no le estás moviendo del sitio o que estás muy obsesionado con algo o que de repente solo piensas en eso y estás empezando a entrar en un bucle, el famoso bucle del TDAH. Cuando entras en ese bucle de y esto, y lo necesito, porque de repente empiezas a necesitar esa acción. Necesito esta botella, la necesito, la necesito, la necesito. Es que la necesito, es que tengo que comprármela, la necesito. Es como, Sí. hey, espera un momento, a lo mejor es que de repente me he obsesionado con que X o esta botella o el ordenador o lo que sea, quiero este ordenador, y no paras, no paras, no paras, no paras. Exacto. Sí, y fíjate que, por ejemplo, si nosotros hablamos, ¿cuáles serían las señales específicas que nos puedes determinar que puede tener una persona con TDAH cuando está en hiperfoco? Ujú. La primera, la obsesión. La segunda, que de repente has dejado otras cosas de lado y es como que ya solo importa eso. La tercera, que todo lo importante ya no parece tan importante. Cuando era súper importante para ti salir a correr, ducharte y no sé qué, de repente pasas un par de días que ni te duchas ni sales a correr y es como, solo estoy pendiente en esa actividad. Mentalmente es un bucle. ¿Cómo identificarlo? La base principal es un bucle. Es como que todo el rato está en tu cabeza. Luego, la base física es que estás muy, muy cansado. Estás activo,
pero cuando de repente caes en conciencia de que tienes que descansar porque llevas mucho tiempo con lo mismo, Ujú. es un bajonazo tremendo que dices, Exacto. "No más". Exacto. Y fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, los videojuegos, los aparatos electrónicos. Es algo que le gusta mucho el TDAH. Y es algo que ellos se aferran de manera, yo diría, inclusive obsesivamente, porque les gusta, porque tiene mucho movimiento, porque me mantiene ahí fijado. ¿De qué manera eso se vuelve un hiperfoco para él? ¿Por qué? Porque quiere ese interés, y le gusta ese interés. Al mismo tiempo, él desencadena de diferentes vertientes, como que, bueno, ya no quiero hacer la tarea, quiero videojuegos, ya no quiero esto, quiero videojuegos. ¿De qué manera tú, con la conciencia de TDAH, podrías decir que podría uno, por supuesto, tener un poco más de conciencia para mermar esta escena de quiero el videojuego y se vuelva tan obsesivo? Vale, lo primero de todo es saber que, por ejemplo, los videojuegos y la tecnología está funcionando a la perfección. ¿Esto qué quiere decir? Que están cumpliendo su objetivo, que es mantenerte enganchado. Entonces, lo están haciendo bien, lo están haciendo perfecto. Ahora, para una Exacto. persona con TDAH, esa dopamina constante de vídeo, es pura gasolina. Entonces, un poco eso, ¿no? Y luego, ¿cómo puedes, por ejemplo, dejar de hacer esto? ¿Cómo puedes dejar de estar todo el rato en la tecnología, en los videojuegos? Que al final es algo muy importante, ¿no? Lo primero, evidentemente, la educación que tenemos en nuestro hogar. Si, por ejemplo, a nuestros padres les ha dado igual que nosotros estemos en el ordenador porque, bueno, es un niño, entonces estamos teniendo un problema. Si en cambio tenemos unos horarios fijos, pues sábado y domingo, pero es la crianza en esto lleva mucho tiempo, no es de un día para otro, no es Exactamente. de repente, ay, pero es que mi hijo me pelea. Claro que te va a pelear. Claro que le va a molestar porque todos sus amiguitos juegan. Y entonces el mío, ¿qué hace? El tuyo no. Tiene que entender eso. Pero no por ahora, sino porque a la larga esto va a ser muchísimo más beneficioso. Ahora Entonces, fíjate que en el caso de trabajar con adultos con TDAH, por ejemplo, eso es un factor importante, los juegos, los videojuegos o los juegos interactivos. Y muchas veces el hiperfoco es tan grande que podrían empezar a las 10 de la noche y son las 3 de la mañana y no se dieron cuenta cómo pasó el tiempo. Ahora, en el caso de los niños se puede ir estableciendo una rutina donde se va marcando un tiempo, haces esta rutina, vas a tener media hora del juego, haces esta rutina, media hora del juego, y así se va condensando que él no pierde ese estímulo, pero al mismo tiempo no se está exagerando, no está dejándose al libre uso. ¿Cómo se hace con el adulto? El adulto también debería tomar conciencia de establecerse un límite. Mira, de 8 a 9 se acabó, eso es. desaparece del computador, del ordenador. Eso. ¿Qué sugieras en ese caso? Porque es difícil con el adulto, con el niño todavía es más fácil de regularlo. Mira, el cuerpo solo te va a dar lo que tú le pidas. Es decir, si tú le das chocolate, hamburguesas y pizza todos los días, eso es lo que te va a pedir tu cuerpo. Ay, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Dejar de dárselo. Entonces, creo que un adulto tiene la conciencia para empezar a adoptar otro tipo de rutinas. Pero ¿por qué continúo con lo mismo? Porque ya me he habituado. He habituado a mi cerebro a que lo normal es estar hasta las 3 de la mañana con el teléfono. Pero puedo cambiar la rutina. En vez del teléfono, puedo poner una película y la pones en una tele. En vez de estar con el teléfono, puedo leer. Ya, María, pero es que el teléfono me engancha. No. Tú eres el que tiene que ser responsable de que lo que tú le des a tu cuerpo es lo que te va a pedir. Eso es lo que ese es el verdadero TDAH. Cualquier cosa que sea muy atractiva, tu cuerpo te lo va a pedir. Si yo todos los días bebo este agua, mi cuerpo me va a pedir esta botellita de agua. Si todos los días por la mañana me tomo un café, evidentemente mi cuerpo me va a pedir café desesperada. Necesito un café porque si no, no soy persona. Es lo mismo. Pero si tú sabes que, por ejemplo, el café a lo mejor tienes que reducir las tazas porque te estás pasando, tienes que hacer lo mismo con el teléfono. Pero no de golpe, cada día un poquito menos y adoptar otro tipo de rutina distinta, tener una rutina más marcada. Sí, y una de las cosas que fíjate que una de lo que diríamos que es una falla o que sí, que estamos hablando en el TDAH y es insuficiente a veces es la dopamina, pero a veces se exagera el uso de la dopamina, porque no es dejarla usar, pero es usarla moderadamente, porque el videojuego vamos a estar claro que excita.
excita, nos da más energía, nos gusta, inclusive nos tienen en alerta, porque hay mucha gente que no duerme por el videojuego o por cualquier tipo de cosa que pase. Entonces hay que estar muy alerta en esto que tú tienes que, el TDAH tiene que tener un toque ese de conciencia de que igual como es mucho, tenemos que regularlo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que puede tener una persona con TDAH al gestionar un hiperfoco? ¿Cuáles son los riesgos que puede tener una persona con TDAH al gestionar un hiperfoco? Es una pregunta muy buena. Mira, estabas diciendo, ¿no? Lo de la tecnología, lo de tal, lo de la adicción. Cuando yo entro en un hiperfoco por algo que me absorbe, tengo que tener también una rutina para ello. Eso parece loco, parece un poco loco, pero lo voy a explicar. Yo, por ejemplo, todas las mañanas me induzco a mí misma a tener o a estar lo más concentrada posible en hiperfoco. Pero hay un detalle muy importante, lo que tú has dicho, el interés. Si a mí esto me interesa, voy a dejar que fluya y si veo que se está convirtiendo en un problema, evidentemente voy a marcarle unos límites a esta acción. Si no me está perjudicando de ningún tipo y simplemente sé que es un hiperfoco pasajero, lo puedo dejar pasar y puedo disfrutar de esta acción. El problema viene cuando empiezas a invertir dinero, tiempo, energía, comida y salud, que es como no como, no me siento bien, no tengo energía, me estoy gastando un dineral y no sé si esto va a durar. Ahí es cuando realmente tenemos que tener una vigilancia. Entonces, hay varias formas. Una, evidentemente, aquí seguro que alguien querrá hablarlo, pero no es mi tema, pero bueno. La medicación puede ayudar mucho, y no te estoy hablando de la medicación del TDAH, te estoy hablando, por ejemplo, de empezar a tener mejores hábitos de sueño y empezar a tener mejor rutina. El sueño es muy importante. Cuanto más cansado está mi cerebro, más energía tiene. Cuidado. Entonces, cuanto más cansancio tengo, mis reservas energéticas van a salir a la luz. Luego, depende a lo que yo esté habituada. Un hábito es algo que estoy haciendo por lo que mi cerebro no está luchando. Entonces ya se convierte en hábito. Yo ya no necesito habituarme a beber café porque mi cerebro ya se ha habituado, pero sí tengo que forzarme a hacer deporte. Ahora, cuando empiezo todo ese proceso de hacer deporte y buscar información y tal, ahí entra el hiperfoco y hay que tener cuidado que no se junte con la obsesión, porque hay una fina Exacto. línea, no dicen, entre la obsesión y la locura. Sí, y hay algo que tú has mencionado que primero yo siempre he pensado que el TDAH, indistintamente del déficit atencional, él tiene que tomar conciencia de lo que está viviendo y cómo lo está viviendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gluten es un factor que no es nada positivo para el TDAH. Él tiene que estar consciente que yo no digo que no vaya a una fiesta y coma un pedazo de torta, pero no te vas a comer el pastel entero o te vas a comer todos los dulces que aparecen en la fiesta. Es igual como cualquier persona consciente que también lo haría. Ahora, algo importante es una cosa que nos dice aquí Mariangu Neymar, que dice, ni que fuera tan fácil quitarle los videojuegos, ok, el móvil por una película. Y fíjate, siempre hay que buscar alternativas, porque de repente yo utilizo mucho la parte de la creación de objetos sensoriales o objetos que tengan luces, sobre todo en los niños, ya en los adultos busco cuáles son otros intereses. Por ejemplo, ¿te gusta la ficción? ¿No te gusta la ficción? ¿Te gusta escribir? ¿Te gustan los libros? Busco muchos tipos de escenarios diferentes para conectar. Y yo pienso que aquí el hiperfoco se puede ir limitando con otros intereses que sean importantes, pero que no sean tan obsesivos. Por lo menos el teléfono es obsesivo para cualquier persona, no para el TDAH. Las redes sociales es súper adictivo. Los videojuegos también es súper adictivo. Entonces, ¿qué hay que buscar? Bueno, de repente vamos a buscar información de este tema de interés que es para ti, bueno, por lo menos en la adolescencia, porque tengo estos cambios, va en ese hiperfoco hasta no volverse obseso. ¿Y qué pasa? Vas como, yo diría, vas enfocándolo por aquí, por aquí, por acá, y siempre va a tener una dopamina a cualquier interés. Bueno, si no salgo en esto, salgo en otro, salgo en esto y en otro. Ahora, día a día, estas personas que viven en el hiperfoco van trayendo dificultades en todas las actividades, tanto en la casa, diría, por ejemplo, si están en la universidad y en el trabajo. ¿Cómo afecta este hiperfoco en esas actividades específicamente? Vale, estamos hablando del hiperfoco como si fuese una afección, como si fuese algo que me afecta, cuando en realidad es algo que todo el mundo busca. Voy a responderte a esa pregunta, María José, pero también voy a responder al comentario, si me lo permites, y con tu Claro, permiso. Eh, el problema no es cómo gestiono el teléfono, sino el problema es que tus hijos nunca deberían haber tenido un teléfono.
Y eso es una lucha que tengo siempre yo con vosotros. Eso es algo que siempre hablo con todos los padres. El problema no es gestionarlo, el problema es que no deben tenerlo, porque estamos tratando niños con TDAH como si no tuviesen TDAH. Es que todos mis amigos tienen teléfono. Ya, pero es que tu hijo no Hay puede una... tenerlo. Exactamente. Claro. No, Entonces, y es algo, es igualito como yo se los digo, disculpa que te interrumpa. Si yo tengo, por ejemplo, diabetes, yo hay cosas que no los puedo hacer igual que cualquier niño, por decirlo así. Yo no puedo consumir tantos dulces, no puedo consumir bebidas efervescentes, ¿no? O muchas cosas. Es decir, yo tengo que hacer excepciones, que es lo que yo digo. No es que no dejes de compartir, de vivir, es hacer excepciones. Si yo voy a ir a una fiesta y él quiere un refresco, porque quiere un refresco, porque quiere un refresco, ok, le vas a dar un dedito de Coca-Cola y lo demás de agua. Si él quiere esto o es agua. Porque hay que ponerle una cuota, porque si no, no nos regulamos. justo, eso es exactamente. Si yo tengo diabetes, es que todos mis amigos comen tarta. Bueno, pues es que no puedes comer tarta, es que no hay otra. Entonces, el problema fue darle la tarta. El problema fue, estamos no exagerándolo con la tarta, pero el problema fue darle el teléfono. El problema fue no Exacto. poner un horario desde el principio. Si tú hubieses criado a tu hijo y que solo hay un teléfono los domingos, ese niño no te tiene por qué pedir un teléfono un martes, que es, por ejemplo, lo que hacía mi familia, ¿no? Los jueves eran jueves de películas, el resto de la semana era para estar con la familia, estudiar, trabajar y ya está, y hacer deporte. Y llegaba el jueves de pizza y era jueves de pizza y películas. Y era muy atractivo. Entonces yo me he criado en una familia en la que la tecnología no era lo más importante y todas mis amigas tenían tecnología, pero no lo he necesitado porque no lo he conocido. Por lo tanto, no lo puedo echar en falta. Entonces, como me estabas diciendo lo del hiperfoco en la universidad y en todo esto, el hiperfoco es algo que siempre estamos hablando de ello un poquito, no como si fuese una afección, como si fuese algo negativo, pero en realidad es todo lo contrario. Es algo que muchas personas buscan, que dicen, jo, es que yo quiero concentrarme tanto, yo quiero hacer eso. Solo lo puedes hacer si tienes autismo o tienes hiperfoco. Desconozco si hay más trastornos que tengan hiperfoco. No es lo mismo concentrarse mucho que tener hiperfoco. No es lo mismo estar súper concentrado y hacer tus resúmenes que tener hiperfoco. El hiperfoco siempre va a rozar la obsesión. Y la obsesión, como he dicho antes, hay una fina línea entre obsesión y locura. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tenerlo muy controlado con pequeños hábitos, con pequeños hábitos sanos, que sea es que mi hijo está sobreenganchado al teléfono. ¿Qué es lo primero que hace por la mañana? Darle la vuelta al móvil. Es que mi marido está súper obsesionado con el pádel. Claro, porque no tiene nada a su alrededor que cubra ese tiempo, no tiene otro hobby, no tiene otra forma de cubrir el tiempo, solo tiene el pádel. Entonces, ¿qué pasa? Que va a entrar en hiperfoco porque es el único interés que tiene en su vida. Lo que suyo sería tener cuatro hobbies en nuestra vida. Uno que me dé placer, otro que me dé dinero, otro que me dé deporte y otro que me dé cultura. Cultura, leer, informarse, estudiar. Placer, hacer lo que me gusta hacer todos los días. ¿Qué me gusta a mí? La fotografía. Pues todos los días hacer fotografía. Deporte, moverme todos los días y buscar un deporte que me guste, caminar, puede ser, correr, lo que sea. Y luego Exacto. tenemos dinero, un trabajo que nos haga sentir parte de la sociedad, un proyecto. Y eso, si tenemos todas esas áreas cubiertas, es mucho más fácil entrar y salir del hiperfoco porque tengo otra tarea que cubrir, que es lo que tú me dices al principio, María José, dejo todo lo demás y me centro solo en esa tontería. Sí, y una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en el área educativa, le voy a hablar yo pienso que en el área de los niños, más que todo, cuando ellos se quedan en una escuela, que la escuela es un local en donde los niños con TDAH muchas veces sufren. ¿Por qué? Porque necesitan muchas herramientas. Ellos no se pueden quedar todo el tiempo enfocados en uno, ellos tienen que salir, tener un descanso, dar una vuelta. Es diferente el contexto porque estamos hablando de un cerebro diferente. Ahora, ¿qué pasa con estos niños cuando tienen un hiperfoco de que, por ejemplo, bueno, yo practiqué en la mañana voleibol y me gustó y me gustan los deportes y los niños se quedan en la escuela y no hacen otra actividad de salir de un salón de clases a meterse, por ejemplo, en un aula donde les hacen una tarea y el niño sigue allí y el niño del comportamiento es terrible porque no hay intereses marcados y eso es una de las fallas que tiene el TDAH, que no pueda tener el hiperfoco al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque él necesita
tener esta actividad, tener otra actividad que le brinde placer. Por ejemplo, a mí me gusta bailar. Si yo no bailo los días que hay la música, yo me siento mal. Ya estoy, hay algo que le dice al cuerpo que no puedo, pero también hay momentos en que no los puedo hacer porque ocurren ciertas situaciones. Entonces, yo pienso que esta toma de conciencia es regular, de darme cuenta de que él tiene unas necesidades, él tiene necesidades, como tú dices, de correr, él tiene necesidades de pensar, él tiene necesidades de divertirse, tiene muchas necesidades, pero nosotros tenemos que condensarlas, porque, por ejemplo, una de las cosas más importantes es el deporte. Para mí es uno de los detalles más importantes. O sea, hacer una caminata, o que le guste el béisbol, o lo que le guste, pero que le guste y que lo pueda hacer. Porque también es una actividad donde yo, con mi hiperfoco, puedo también drenar muchas cosas que están pasando en mi vida. Ahora yo te voy a leer aquí un mensaje de MJLV95 que dice, se podría hacer un directo enfocado en los adultos, porfis, también se podría hacer sobre los adultos. Yo pienso que podríamos hacerlo, ya que la gente lo pide, lo podemos hacer. Ahora, algo importante es que el impacto que trae el hiperfoco, por ejemplo, en actividades, vamos a poner en el área de trabajo del adulto. El hiperfoco muchas veces trae muchas dificultades en cuanto a las empresas porque no comprenden esta situación. ¿Qué puedes decirnos tú en ese aspecto? El mundo no está preparado para gente neurodivergente. El mundo no está hecho para nosotros porque nos lo demuestran todos los días. Y tampoco está hecho para la gente con problemas de movilidad. Tampoco, o sea, hay bueno, la mayoría de sitios en Madrid no tienen rampas, no tienen ayudas, no tienen ascensores. Entonces, tampoco, si no está hecho para una persona que no se puede mover, no está hecho para una persona que tiene TDAH. ¿Qué haría yo? Siempre que me sienta cómoda, si os parece la situación favorable, comunicar las cosas buenas, cuáles, sobre todo, no se trata de comunicarle a tu jefe, oye, que tengo TDAH, no, se trata de, oye, tengo TDAH, a mí esto se me da súper bien y sé que en este área podría destacar muchísimo. Si me das una oportunidad, te lo puedo demostrar. Soy muy creativa, puedo dar ideas. Este área a mí me vendría muy bien. Entonces, ver si puedes probar, negociar ese momento, que te prueben todas las áreas en las que tú consideras que eres buena, porque puedes ser de camarera, de runner por toda la sala. Yo soy súper buena de runner, perfecto. En una sala, en una empresa, yo es que soy muy creativa. Creo que en el área de marketing podría aportar un montón. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no es verdad que lo que va a pasar es que me van a meter en un sitio que no me gusta, yo no he dicho nada y voy a, como lo típico, ¿no? El fracaso laboral, que no es un fracaso laboral, es que el mundo no está preparado, por lo tanto tengo que hacerlo yo. Por suerte o por desgracia, me toca a mí. Sí, y hay algo importante, que es lo que tú dices, no tener concientización de la neurodiversidad desde ningún punto de vista. Porque ¿qué ocurre? Estando con neurodiversidad y sin neurodiversidad, muchas veces la gente no es consciente de los ajustes o las adaptaciones. Yo, por ejemplo, yo trabajé en un equipo donde no había gente neurotípica y no había gente con neurodiversidad, había gente neurotípica, no con neurodiversidad. Y sin embargo, ese jefe sabía ajustarlo por los intereses que veía de las personas. Por ejemplo, yo veo que esta está más enfocada, que le gusta ir al área del comedor, ella colocaba a esa persona y tenía un buen desempeño. Es igual como hacemos los ajustes para la integración social de las personas que tienen TDAH. Nosotros tenemos que ver qué es lo que le hace feliz realmente a esa persona, qué es lo que le motiva todos los días a levantarse. Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, yo veo a María muy organizada, pero ¿quién dice que ella va a ser una buena persona en organizar en un estándar en un supermercado? Si de repente el ruido le molesta, si de repente ella no le gusta, le gusta tener su cuarto ordenado, no es un interés de ella. Entonces es muy importante ver cuáles son las características, porque por ejemplo, fíjate, el contacto visual es uno de los aspectos a nivel atencional que le cuesta mucho el TDAH, también le cuesta el autismo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo focalizar a una persona que al 100% esté mirándome un computador o al 100% esté en una actividad fija, porque no lo va a hacer, porque va a mirar a un lado a otro. Tengo yo que respetar esta neurodiversidad. Ahora, esta persona ya adulta o el niño que es pequeño, que no tiene conciencia, él solamente ve que me cuesta adaptarme a esto, me cuesta adaptarme a esto, me gusta esto, y por lo general siempre es así, lo que más le gusta es lo que el profesor o la mamá dice, eso no lo vas a hacer, eso ni se te ocurre que lo vas a pensar. Entonces ahí rompen la dopamina y la dopamina hace que se vaya a hacer y empieza el comportamiento disfuncional. Bueno, ya rechazo, ya me molesta, ya estoy irritado
Entonces, ¿cómo hace una persona con TDAH para que él pueda aprender a regular este hiperfoco? Mira, una de las cosas que estás diciendo que es todo lo que a mi hijo, luego lo de mirarnos a los ojos, tienes toda la razón. Todo lo que a mi hijo le gusta es que no puede hacerlo, es muy peligroso o tal. Yo nunca, lo que nunca haría sería decirle a mi hijo que eso nunca lo va a hacer. Yo lo que hago es decirle a los papás que le den largas. Es decir, ala, me encanta que te gusten las motos, me parece muy guay. Cuando seas mayor, ya cuando sea mayor ya veremos, ya decidiremos, ya verá. Es un problema Exacto. del futuro. Ya cuando seas mayor, pues a lo mejor, oye, si te gustan las motos, pues yo qué sé, pues puedes tener una, no lo sé, no lo sé. Entonces es como, ya cuando seas mayor, entonces ¿por qué le vamos a quitar ese hiperfoco en esa actividad que tanto le gusta si ahora no se va a cumplir? Entonces es como, jo, ahora mismo es que no podemos, pero oye, cuando seas mayor y a ti te apetezca y no, ya no vivas en casa, pues hacer lo que quieras siempre buen rollo, ¿no? Cuando seas mayor. Entonces, ¿cómo le podemos quitar ese hiperfoco? ¿Cómo podemos regular esto? Realmente yo nunca nos... Hay que entender que cuando estamos en hiperfoco estamos en bucle. No podemos arruinar eso, porque entonces esa persona luego se va a sentir muy mal, muy triste, como no le van a apoyar, aunque sea que de repente se le ocurrió que quiere tocar la guitarra y tocar en conciertos. Y dices, este niño, si nunca ha tocado la guitarra, da igual, apóyale, es tu hijo. ¡Hala, qué guay! Pues a ver si cuando seas más mayor te compras una guitarra y oye, a lo mejor das conciertos. No te voy a comprar una guitarra hasta que no des clase de guitarra. No te voy a comprar una moto si no veo yo que de verdad, de la buena de verdad, te estás súper interesado en el mundo del motor, te metes en mecánica, lo estudias todo, eres, vamos, pero durante años. Entonces diré, a lo mejor este niño sí quiere dedicarse a las motos o a la guitarra, pero si no te has metido ni en una clase de solfeo ni en una clase de música, no has ido a nada ni has hecho nada, ¿cómo te voy a regalar una guitarra para saciar tu hiperfocus por esa actividad? ¿Mm? Exactamente. Muy importante. Muy importante lo que tú has dicho, porque ¿qué ocurre? En la cabeza de un niño con TDAH aparecen muchas cosas, muchas cosas. Y hoy aparece una cosa y lo abortan y abortan y abortan. El problema de abortar es que también empiezo yo a quedar una desmotivación. Y entonces esa desmotivación yo empiezo a utilizar calificativos que no son nada constructivos, como yo no pude, el otro pudo, es que yo nunca puedo, es que yo soy torpe. Entonces, por ejemplo, en esa área de los vehículos, yo conozco un TDAH que su padre vende automóviles. Y él le gusta, él dice que cuando sea grande va a tener una moto, tal cual como tú lo dices. Pero ¿qué ocurre? Él ya se dio cuenta de muchas dificultades que él tiene. Por ejemplo, los sonidos le alteran, él no tiene equilibrio. Hay muchos aspectos. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Yo hablé muchas veces con él de ese aspecto de más adelante. Y él ahorita me dice que él quiere ser ayudante de ventas de su papá de motos. Entonces, ¿ves cómo van cambiando las estructuras? Sin yo quitarle, porque ¿qué ocurre? Miguel es sumamente hiperactivo, sumamente hiperactivo. ¿Y qué pasa con él? Yo no puedo tampoco regularle algo que es un deseo que yo tenga. Yo tuve muchos deseos de pequeña y llegó un momento que ese hiperfoco se cambió y no tenía neurodiversidad. Ahora, cuando este TDAH va con este hiperfoco y sigue con el hiperfoco y va haciendo diferentes actividades, llega un momento que él puede agotarse. Ujú. ¿De qué manera podemos, estrategias recomienda para no caer en el agotamiento como tal del TDAH en algo del hiperfoco? ¿Te refieres a estar obsesionado con algo y de repente estar agotado? Sí, ya no lo quiero ver. A por otra cosa, mariposa. Yo siempre lo he dicho, mira, una de las cosas que me vienen en sesión las personas es, me dicen mucho, cuando vienen a consultarme, me preguntan, es que empiezo una cosa y luego siempre la abandono. Y yo digo, qué suerte. Y siempre lo primero que digo es, qué suerte. Y la gente me dice, suerte, ¿por qué? Y le digo, porque tú tienes un superpoder que no conoces y es, tienes la capacidad de probarlo todo. Hazlo, hazlo, pruébalo todo. Prueba a hacer fotos, a saltar a la comba, en un deporte, prueba a esquiar, a hacer baloncesto, todo. Tienes la capacidad de no engancharte ni depender de nada. Y eso es una maravilla, porque mucha gente que no es neurodivergente se engancha a que quiere hacer un proyecto y de repente a lo largo de su vida dicen, pero si a mí esto no me gusta. En cambio, nosotros nos enganchamos a un montón de cosas y lo que no nos gusta desaparece rápido. Fuera. No lo quiero. Exacto. Muy cierto.
Sí, y hay otra cosa que también es esto de aprender a discernir cuando hay un hiperfoco, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una profesora de baile que me guste muchísimo y que yo me haya adaptado, pero la profesora no quiso seguir en la academia o se fue o desapareció o lo que sea. Yo puedo discernir que no es esta, es otra, que no es esta actividad, es otra actividad. Y así vamos buscando el campo de acción. Porque, por ejemplo, hay muchos niños, varones, que los padres dicen, yo quiero que él sea futbolista. ¿Y será que él quiere ser futbolista? ¿O eres tú el que quiere? Entonces el hiperfoco de él es hacia otras tendencias y tenemos que respetar este proceso. Ahora, ¿tú crees que este hiperfoco que tiene el niño desde pequeño cambia muy radicalmente en la adultez? ¿Y cuál es lo positivo de ese cambio? Es que creo que ha habido, a lo mejor hay una, espérate, porque a lo mejor hay gente que se puede confundir hiperfoco con obsesión, no es lo mismo. Hiperfoco es aquello que hace que algo te emocione. La obsesión es algo que hace que incluso sufras. No es lo mismo obsesionarse con algo, no es lo mismo hiperfocalizarte en una persona que obsesionarte con una persona. Estás Exactamente. hablando de una persona y lo mucho que te encanta y no sé qué, no sé cuántos, que obsesionarte hasta tal punto de decir, es que no me llama, no me llama. Eso es obsesión. Entonces, cuando yo lo digo por si acaso hay gente aquí que dice, a ver, me está pasando algo, a ver si tengo algo grave. No, no te pasa nada, si no es obsesión, si no estás sufriendo. Entonces, la pregunta que me habías hecho, ¿me la podrías repetir? La pregunta que te quiero hacer, si en la adultez el hiperfoco es igual a en la infancia. No, ¿Ok? para nada. ¿Ok? No. ¿Cómo es? La infancia es un poco más loco, como, ay, pues yo quiero ser payaso, pues yo quiero hacer magia, pues yo quiero, siempre suele ser todo creativo y fantástico. Siempre no, pero la mayoría de veces suelen ser cosas fantásticas, cosas que no son reales. En la adultez, lo único que queremos es sobrevivir con un proyecto que nos guste, con algo que nos guste y salir adelante en la vida real. Entonces, yo ahora mismo no se me ocurriría meterme a maga, pero sí se me ocurriría un proyecto muy grande de vender botellas de agua. ¿Por qué? Porque tengo que salir adelante. Entonces, no es lo mismo el pensamiento del niño, de la fantasía, de estar obsesionado con cosas que tú dices, no, ¿en qué momento? Que un adulto que está obsesionado más con salir hacia adelante. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, el niño pues, puede obsesionarse con el fútbol, perdón, No te preocupes. obsesionarse con el fútbol, la magia, los dinosaurios, los coches, las motos, pero de adulto es cuando realmente se ve con la conciencia de adulto que es aquello en lo que vas a tirar hacia adelante, que vender botellas es algo que está, que en lo que yo puedo invertir, empiezas a pensar de manera un poco más adulta. Por lo tanto, si hablamos de ese tipo de hiperfoco, en la adultez es muy diferente al del niño. Si hablamos del hiperfoco concentrado, que es el de la concentración, en la adultez perdemos mucho más tiempo que en la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia invertimos tiempo, porque no tengo más que ser un niño y disfrutar y crear y ya. En la adultez a lo mejor incluso puede ser malo porque invertimos mucho tiempo en cosas que es que he perdido el tiempo totalmente. Sí, y fíjate que a veces en la toma de funciones o de trabajos, de oficios, a nivel adulto, el TDAH muchas veces él sobrepasa en algunas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a él le gusta bailar, le gusta cantar, él va a buscar hacer esa actividad de una u otra forma. Y de repente el administrador que estaba haciéndose preparado se vuelve en cero porque no culminó y se dio cuenta que él iba a ser artista, que él quería ser artista. Y eso sí es una parte que a mí me llama mucho la atención porque es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y de esa manera yo me siento realizado. Ese es el enfoque del TDAH. Ahora aquí hay una persona que nos hace esta pregunta. ¿Cómo conseguir que tenga hiperfoco para estudiar con 13 años? Bien, mira. Por ejemplo, voy a responder a lo último que tú has dicho, que no era una pregunta, pero voy a meter ahí como un detallito y es, por ejemplo, cuando tú vas a dejar una carrera porque de repente te has centrado en otra cosa,
para mi recomendación, cuando vas a dejar algo mucho más grande, un proyecto, por otra cosa, mi consejo siempre será que vayas a ver un especialista para asegurarte de que no puedes hacer eso y no es parte de tu impulsividad. Porque luego hay que tener en cuenta que nosotros tenemos mucha impulsividad. Dejamos y hacemos y cogemos cosas de manera impulsiva. Ahora voy a ser maquilladora y me compro un brillo de labios. Ahora voy a vender botellas y compro una caja de 500 botellas y me quedo con ellas en el almacén de mi casa. Entonces es como, ¿es hiperfoco, es obsesión o es impulsividad? Cuidado. Luego, Sí, la segunda pregunta de esta persona, cómo conseguir que tenga hiperfoco para estudiar con 13 años, tenemos que tener una rutina muy marcada. Todos los días la misma rutina. Eso es lo que nos va a salvar. Muchas veces no. exacto. Pero ¿no crees que una rutina para una persona con TDAH aburre? No, realmente ayuda, porque sé a dónde agarrarme, porque levantarme por la mañana con un propósito o sabiendo que no me puedo quedar más de las 10 en la cama porque no, porque estoy habituada a levantarme antes, me va a ayudar mucho más a tener una disciplina que es lo que necesito. Como persona con TDAH necesito disciplina. Entonces, ¿cómo puedo conseguir tener hiperfoco con 13 años? No es algo que surja de manera mágica, pero lo que yo siempre digo, por ejemplo, a la hora de estudiar es ambientar el estudio siempre de la misma manera. La misma botella, la misma taza de café, la misma canción y la misma hora. Si yo a la misma hora me pongo la misma artista o la misma canción o música, entonces mi cerebro va a decir, es hora de estudiar, es hora de ducharse, de salir a la calle, lo que Y, tú sí, hagas. y fíjate que hay una cosa que también nosotros como especialistas establecemos en la rutina, de que cada rutina es un éxito, cada cosa que vayas haciendo es un éxito o te causa la disciplina. Pero siempre a la mitad de la rutina siempre va a haber una recompensa importante. Por ejemplo, va a llegar los 30 minutos del videojuego. Entonces ya tú sabes que pues ya al no cumplir una actividad tengo que llegar ahí. Y si se pasa el tiempo va a ser perjudicial para mí. También es una manera de la disciplina. Y algo muy importante es este campo que habías hablado en la parte vocacional, que a veces disciernen de muchas cosas, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un niño que vemos que aprende rápido las canciones en inglés, en japonés, en francés, y el niño tiene habilidades para bailar, para cantar. Esto es algo que debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, para una actividad de hiperfoco. Bueno, el niño estudia, pero el niño tiene clases de canto o tiene clases de baile. Porque fíjate que muchas veces ha pasado esto, que es algo que yo lucho día tras día con la familia de un niño o una niña con TDAH es, y si lo voy a inscribir en música tengo que decir que es TDAH. Y yo siempre digo que no, Ujú. que aquí el factor simplemente es un niño que tiene la necesidad de cantar. Que sea más agitado o no sea más agitado, el TDAH no me es indicativo de que tiene limitante, sino que simplemente tiene un acondicionamiento. Pero el acondicionamiento lo tengo yo como diabetes. El acondicionamiento lo tengo yo si tengo una prótesis de cadera. Tengo muchos acondicionamientos. Entonces, muchas veces caemos en esta confusión. Aquí hay una pregunta bien interesante de Kaiser, que nos dice, buenas noches, ¿y cómo actuamos ante el hiperfoco en un niño de 7 años? ¿Dejamos fluir? Es que dejar fluir no. No, lo de la parte de dejar fluir, no sé en qué aspecto te refieres, pero lo mismo, una rutina muy marcada. Mira, cuidado. Una de las cosas más importantes a la hora de poder inducir a una persona en el hiperfoco es, por ejemplo, claro, esto ya lo he dicho, pero por si acaso lo vuelvo a repetir. Mira, pues necesitamos que por ejemplo, mira, te voy a contar, para yo poder entrar en hiperfoco de limpieza en mi hogar, yo primero necesito ver unos vídeos de alguien limpiando. Siempre es la misma chica en internet, que se llama Katzben. Katzben es una chica de Norteamérica, la cual se pone a recoger toda su casa súper bonita, súper estética y súper todo, y a mí me motiva un montón. Cuando voy a salir a la calle, yo no sé salir a la calle si no tengo un podcast. Entonces es como ay, me falta algo a mi podcast. Y salgo a la calle y es automático. Tenemos que Ok. empezar a automatizar esas cosas. Como lo que he dicho, me pongo una canción a momento de la ducha. O hago esto, momento de no sé qué. Pero tenemos que tener una rutina muy marcada con los niños. Muy marcada. Y con adultos también, claro. No, y también aprender una cosa que nosotros tenemos que revisar también el aspecto sensorial. Hay muchos aspectos sensoriales en el TDAH que hay que tomar en cuenta. Hay muchos que no les gusta que los abracen, hay muchos que les molesta los ruidos, hay muchos que no, hay texturas de la comida que no les gusta. Y tenemos que ajustarlo a eso, porque por ejemplo, yo voy a ponerte un simple caso.
de un niño que comía todo, pero el mango, la textura del mango no le gustaba porque era rasposa, rugosa, y lo obligaban por la cultura de ellos. Y es algo que yo no puedo porque yo bloqueo este cerebro a que yo no voy a comer fruta porque yo sé que de las frutas va a estar el mango. Es Ujú. decir, yo tengo que estar claro cuál es el contexto de cómo tiene que estar el preparado. Si yo tengo que tener unos aislantes de sonido, tengo que tener unos aislantes de sonido, porque no me gustan. Ujú. Entonces, todas esas adecuaciones yo pienso que son importantes para la inducción de que tenga un buen desempeño a nivel social. Ahora, si tú tuvieras que darle un mensaje a alguien con TDAH que considera que bueno, que tiene algunas dificultades para la adaptación y que él siente que hay cosas que él no está sintiéndose bien, ¿cómo podrías decirle tú que podría él lograr concentrarse e integrarse? Pues mira, te voy a contar una cosa que siempre digo a todas las charlas y en todos los sitios. Es algo que me gusta mucho comunicar porque deja muy tranquila a la gente. Y es, al final el spoiler de esta gran película es que todo va a salir bien. Tu hijo va a ser feliz, tu hijo va a salir adelante, tu hijo va a conseguir las cosas, tú vas a ser feliz como adulto o persona que me está viendo, vas a ser feliz porque sobre todo hablando un poco, ¿no?, de los padres preocupados, que suelen ser los que más se conectan por aquí. Tu hijo va a ser feliz por el simple hecho de que tú estás aquí, peleando, aprendiendo, escuchando, atendiendo, tomando notas. Por eso va a ser feliz, porque no paras de buscar cómo hacer que tu hijo sea feliz, por esa simple razón va a ser feliz, porque él al final va a recordar lo importante que es y lo especial que es. Entonces, qué mensaje le transmitiría yo a la gente que puede pensar que algo va mal, que es diferente, que qué le pasa? Que es un orgullo ser diferente, que es lo mejor, que si no, qué rollo si somos todos iguales, que tenemos que ser diferentes y encontrar a nuestra gente. Sí, hay un lema muy importante que ser diferente es algo común. Entonces tenemos que ser diferentes, porque de hecho tú tienes esa neurodiversidad, pero yo cuando convivo día a día con una neurodiversidad, yo pongo mi cerebro en funcionamiento como la persona neurodiferente o neurotípica. Porque ¿qué pasa con esto? Si yo no aprendo a sentir lo que él siente, nunca voy a llegar a ninguna de las cosas que puedo plantear. ¿Ok? Yo quisiera que si nos pudieras dar una orientación de dónde conseguirte en las redes sociales, si puedes escribirnos en el comentario cuál es tu contacto para la gente, por ejemplo, seguirte y saber más de ti. Ujú. Claro que sí, os lo voy a poner por aquí. Yo soy María de Educa TDH, os lo voy a poner aquí para que os quedéis con ello. TDH. Tengo talleres, tengo cursos, tengo de todo. Y luego sesiones uno a uno, de todo, tengo de todo, o sea, y más que habrá. Y podéis poneros en contacto conmigo, siempre leemos todo, o sea, no hay ningún mensaje por responder, así que sin ningún miedo. Y eso lo certifico, no hay mensaje sin leer. Ahora, fíjense, yo voy a cerrar este live primero porque te agradezco muchísimo que, María, que nos hayas acompañado y que este tema del hiperfoco es algo muy interesante de tratarse en el TDAH y es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia, porque muchas veces vemos como que es un cerebro incapaz y desorganizado por tener hiperfoco y no lo es así, que definitivamente es un cerebro que pide la atención o que se focaliza en un punto y después al estar agotado va a otro, pero está en ti de que esa rutina llegue a la culminación con éxito, porque nosotros podemos lograr el éxito con el TDAH cuando nosotros empezamos a pensar con un cerebro diferente, un cerebro rígido, porque muchas veces hablamos de un aspecto cognitivo muy rígido, muy selectivo en la neurodiversidad, pero muchas veces los neurotípicos somos más selectivos. Algo importante, conectarte siempre con estas personas con TDAH para poder entender su vida y sus intereses y algo entender que la diversidad es algo diferente y es algo común y necesario. Bueno, por tanto, María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y en otras oportunidades estás muy bienvenida con esta comunidad tan querida. Y bueno, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por los mensajes y nos vemos en otro live con María José. Muchas Muchísimas gracias, gracias. María José. Chao. Tengáis todos un feliz día. Igual. Chao.